Continuamos con Hechos AM, correspondiente ese día miércoles 18 de septiembre de 2019. Como les adelantábamos, hoy vamos a conversar sobre proyectos importantes que están en desarrollo, proyectos importantes en los que está trabajando la administración del presidente Nayib Bukele. Ya hace unos días conocíamos datos sobre el Tren del Pacífico. En este momento se están desarrollando diferentes estudios de factibilidad sobre este proyecto. Se ha anunciado la posibilidad de utilizar parte de la línea férrea antigua que ya está instalada, y también se está buscando otros tramos por donde podría pasar este Tren del Pacífico. Pero pongamos más hechos en contexto de este proyecto y luego pues saludamos a nuestro invitado porque hay muchos temas que conversar con él. El Tren del Pacífico es una nueva apuesta del gobierno para ser aplicada a lo largo de la franja costera del país. El proyecto fue lanzado la semana anterior por el comisionado de la Presidencia de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, quien detalló que el estudio será desarrollado por el consultor especializado en proyectos ferroviarios, Camilo García, a través de la asistencia técnica del Banco Centroamericano de Integración Económica. Según el comisionado presidencial, este proyecto impactará en su inicio en un aproximado de 24 municipios de Occidente y 33 de la zona oriental. Un proyecto faraónico como este implica un crecimiento económico para El Salvador, indicó el funcionario. El análisis de viabilidad estará listo aproximadamente en 6 meses. También se hará una investigación para determinar el impacto ambiental, trazos viales, utilidad, tiempos de inversión para desarrollar e iniciar el proyecto de construcción. La apuesta de las autoridades es que con este tipo de proyectos se genere mayor inversión nacional y extranjera que contribuya a un mayor desarrollo en los municipios. Iniciamos así una nueva emisión de la entrevista de Hechos AM en la que conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! En ese día miércoles le damos los buenos días a Luis Rodríguez, comisionado presidencial en proyectos estratégicos. Luis, como siempre, un gusto saludarle, bienvenido y qué bueno que está con nosotros aquí esta mañana. Buenos días, Manuel, y aquí estamos a la orden para... Estamos a las puertas de la discusión del presupuesto 2020. El 30 de septiembre se tiene que presentar y el proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año. Hablando de proyectos, ¿qué tanto esperan ustedes que este presupuesto se enfoque en gastos, en proyectos como este del Tren del Pacífico? Bueno, la idea con estos proyectos es que debido a su tamaño y su complejidad en todo su diseño y toda su estructura, obviamente que no busque tocar ni afectar el tema del presupuesto, digamos, de forma directa, ni tampoco se busca afectar de sobremanera la deuda. Es decir, ya hay estructuras financieras y opciones con las que nosotros podemos manejar este tipo de obras que regularmente no se usan, pero que para nosotros es una opción. Por ejemplo, nos hemos sentado con cada una de las bancas para hablar sobre el tema, junto con el ministro de Hacienda, para explicarles, detallarles lo más posible los proyectos que nosotros llevamos dentro de nuestra cartera y buscar mecanismos viables para el país, mecanismos de inversión con los que podamos nosotros sostenerlos. Referente al tren, quizás solo una pequeña corrección técnica. La vía lleva dos componentes, uno es la plataforma y la otra es la vía férrea. Sí, claro. La vía férrea no la vamos a utilizar, es decir, es una vía férrea, son las líneas, eso no va a utilizarse, digamos, se dejó de llevar mantenimiento correcto allá por los 90, es decir, ya no. Lo que sí funciona en algunos tramos, y es lo que evidentemente el estudio nos va a decir, son las plataformas. Entonces la plataforma ya es el terreno adaptado en planicie para que pueda pasar sobre él una vía férrea. Sí. Entonces ahí es quizás la corrección técnica. Obviamente el estudio va a evaluar las plataformas que todavía sean amigables para ser consideradas y a partir de eso instalar ya el nuevo diseño y la nueva ruta y la vía férrea adaptada a los trenes de ahora. O llevan una serie de componentes que quizás antes no llevan, por ejemplo, alarmas que avisan para temblores y eso ayuda a que los trenes se detengan, llevan alarmas para el calor si está
si está demasiado caliente la línea férrea, llevan alarmas por temas de sabotaje o temas de averías. Entonces ya hoy permiten pues que el tren sea mucho más seguro, que lleve una línea de mantenimiento reactivo y permanente también. Entonces son pequeños detalles. ¿Esperan trabajar con asocios públicos privados en proyectos como, digamos, como este o por otros proyectos que ustedes van a desarrollar desde la asignación que le ha dado el presidente a usted? Bueno, los componentes que llevan ahora los estudios, una de las solicitudes que nosotros hemos hecho es una estructura financiera, donde sí es posible que la solución sea a través de un asocio público-privado, puede ser a través de una concesión, o puede ser a través de inversionistas, es decir, o un mix. Entonces el estudio es lo que nos va a determinar cuál es la vía más importante. Ahora bien, referente a los asocios públicos-privados, creo que en el tiempo, digamos, son temas que se han ido satanizando un poco. De hecho, desde que se hizo la ley hasta la fecha, ha existido un asocio público-privado, que es el que sepa, logra desentrampar ahorita, y ya están iniciando unas licitaciones para la central de carga del aeropuerto. Es decir, al final la instalación de la central de carga, sea socio público-privado, sea concesión, etcétera, ya hay formatos donde permite también a la institución que lo otorga tener niveles de rentabilidad suficientes y atractivos para poder ir en un proceso de reinversiones. Y le permite al privado también, obviamente, meterse en un nicho donde son expertos, y que eso mismo también vaya provocando una serie de inversiones superiores a las que ya tengan. Al final, con el asocio público-privado nos permite como país tener otro tipo de negocios, o tener negocios que regularmente un gobierno no puede, no tiene la capacidad de asumirlo, o la especialidad técnica puntual de asumirlo, pero que es una necesidad de país. Al final, trabajar con los temas logísticos, o como CEPA está viendo todo el manejo logístico a partir de una nueva estructura de puertos, a partir de una serie de asocios que nos permita que los aeropuertos también entren en estos formatos, le da otro nivel de dinamismo a sus empresas. ¿Para cuándo esperan estén concluidos los estudios de factibilidad del Tren del Pacífico, o por lo menos los términos de referencia del proyecto? Nosotros esperamos tener resultado más o menos la segunda semana de octubre, ya en este mes que viene. Ya con eso nosotros logramos tener un panorama de factibilidad y rentabilidad general que pueda tener el proyecto, una serie de recomendaciones por dónde iniciar, etcétera, el tipo de formato general que pueda llevar, un panorama general de la estructura y la factibilidad financiera que tenga, y los términos de referencia para entrar a la siguiente fase, que ya el estudio de factibilidad, que obviamente es muchísimo más detalle en todos estos aspectos que lo que pueda darnos el estudio inmediato. ¿Qué papel tendrían que jugar las alcaldías en este caso, considerando de que son muchos los municipios que se verían beneficiados y que se verían también implicados en un proyecto del tamaño de lo que se ha planteado? Sí, bueno, las alcaldías juegan un papel clave. De hecho, nosotros estamos preparando ya estamos preparando con los equipos una serie de agendas de visitas y de reuniones con los alcaldes que posiblemente se ven impactados de forma directa con este proyecto, puesto que implica para los territorios una serie de oportunidades que obviamente no tienen. El tren dejó de existir hace años y hoy pues es una forma de reactivación económica de municipios. Nosotros dimos un ejemplo en la conferencia de prensa donde estuvieron ustedes, donde mostramos, por ejemplo, el lado occidente. Occidente anda más o menos entre unos 22, 25 municipios impactados en una posible ruta que pase por ahí. La mayoría de estos municipios, cuando uno los ve en el mapa, no tiene y no presenta ninguna actividad económica fuerte, sino que de hecho están dentro del mapa de pobreza, están ubicados en puntos rojos. Entonces, ¿qué sucede cuando entra un proyecto como estos? Obviamente una vía férrea enfocado en temas logístico y turístico les permite el poder captar accesos directos a estos negocios.
nos permite a nosotros poder diseñar con ellos una serie de propuestas de zonas industriales, de zonas económicas, zonas de servicio, zonas turísticas, etcétera, donde ya teniendo una estrategia territorial estos municipios pueden empezar a prepararse. Obviamente el paso de un tren de carga les permite a ellos dinamizar la economía en ese enfoque. El tema de tren de pasajeros les permite a ellos el fortalecer los productos turísticos que posiblemente tengan en esa zona, les permite crear productos turísticos que quizás no tienen contemplado ahorita porque no hay acceso directo ni masivo a sus territorios. Entonces sí, estamos preparando una agenda de reuniones con ellos para ir puntualmente con cada uno. Estamos viendo ya los ministerios de parte nuestra y las instituciones que en una primera instancia nos van a acompañar para dibujar con ellos sus estrategias y luego la integración de otros en lo que el proyecto va caminando. Entonces sí, hay una agenda lista con ellos. Pero ¿cómo puede impactar el hecho de que en determinado momento se empiece a politizar un proyecto como el tren del Pacífico? Porque hemos escuchado algunas declaraciones que se dieron al calor de los 100 días del presidente Nayib Bukele, y algunos políticos decían, en el caso del FMLN, el secretario general ahora, Óscar Ortiz, decía que el presidente está saludando con sombrero ajeno porque estos son proyectos algunos de los proyectos que están presentando y que están ofreciendo, ya los dejó avanzados la administración Sánchez Serén. Ellos hablaban específicamente del bypass ahí en la zona oriental, decían, eso nosotros ya lo habíamos estudiado y lo habíamos analizado durante 2 años, y ahora pues ellos ya están colocando la primera piedra, pero están haciendo algo que nosotros ya habíamos hecho, que habíamos comenzado. ¿Qué respuesta tienen ustedes considerando que son proyectos estratégicos con los que están trabajando y que pues hay ese tipo de reclamos en medio de toda la actividad que se va desarrollando en el día a día de la presentación de estos proyectos, y también en el ámbito político hay críticas como esas? Yo creo que sí, no sé, yo creo que sí, si para un político, sea quien sea, para ellos eso es el valor de un proyecto y se quieren poner una medalla con eso, que se la pongan. A nosotros eso no nos interesa. O sea, el punto con esto es el proyecto del bypass, cuánto tiempo tenía de estarse llevando chineado, y 2, 3 acciones muy concretas que pudiese hacer una institución para poder desentrampar un proceso tan largo como este, pues si se hizo, enhorabuena, y si eso va a traer desarrollo para la zona oriental, para los municipios que están en la zona oriental, pues para nosotros enhorabuena. Lo que nos interesa con los proyectos es que el país camine y vaya caminando de forma progresiva, de una vez por todas, y no estar en estos procesos largos, lentos, burocráticos, etcétera, cuando se pudieron haber hecho 2 o 3 acciones que terminasen desentrampando esto y que terminaran provocando la acción concreta de realización de este tipo de obra. Escuchamos algo similar, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tema de la estrategia del puerto de la Unión y la red de puertos que nosotros tenemos planificada. Ahí te podría decir casi que lo mismo. La última o de las últimas inversiones, no sé si es gasto, inversión que se realizó, por ejemplo, en el puerto de la Unión, fue una cancha de básquetbol, cuando el país necesita algo mucho más estratégico que eso para poder potenciar toda nuestra red logística, para poder aprovechar la ubicación geográfica que tiene el país, que al final estratégicamente es envidiable para muchos, donde logramos conectar el norte, el sur, donde lo hablábamos ayer con ANEP, donde no hay un astillero, por ejemplo, que es estas empresas que reparan buques, donde no hay un astillero desde Perú a Estados Unidos, y cómo hacemos nosotros para poder aprovechar esa carencia y cómo lo vemos nosotros en negocios para el país. A nosotros eso es lo que nos interesa. Nos estamos sentando con una serie de sectores para presentar los proyectos, estamos recibiendo aportes muy interesantes de parte de ellos para eso. Nos vamos a sentar con los alcaldes sin importar la bandera
que ellos tengan, y lo que menos se va a hablar es de este tipo de cuestiones. Lo que más se va a hablar es, ok, va a pasar este proyecto, de qué forma nosotros podemos ayudarle al municipio con una estrategia de desarrollo territorial para que puedan ellos comenzar a dinamizar y empiecen a salir de los ciclos de pobreza multidimensional en la que se encuentran sus ciudadanos. Entonces, es más que todo de qué forma técnica nosotros podemos apoyar a diversos sectores gremiales, etcétera, de qué forma también ellos brindan aportes técnicos que quizás nosotros no hemos visualizado, de qué forma vamos codiseñando con ellos y los proyectos vamos logrando que caminen. Creo que ese es el gran valor para el país al final de esto. Hablábamos y nosotros lo sostenemos, una decisión política puede hacer que las cosas caminen y puede hacer que la dinámica del país camine de forma muy interesante, que el mundo te voltee a ver, y una decisión política nos puede retrasar 10, 20, 30 años solo porque se retrasó algo o se le dio largas a un proyecto. Entonces son, digamos, dos extremos en los que nosotros estamos claros que lo que queremos es que las cosas caminen y se den de una vez por todas. El presidente de la República, en su discurso de 100 días, le decía a los diputados: necesitamos que nos den los 91 millones de dólares para el plan de control territorial. Necesitamos que presionen el botón, le volvió a decir. Obviamente, para muchos de los proyectos que se van a ejecutar, se va a necesitar la participación de la Asamblea Legislativa. ¿Qué dicen ustedes a los diputados que también van a tener participación y que son actores importantes en esta toma de decisiones, y que, como usted decía, en determinado momento ellos pueden atrasar un proyecto que puede llevar desarrollo a muchas comunidades, que pueden llevar desarrollo a pueblos donde hay gente que quiere trabajar pero no puede hacerlo porque no hay inversión allí donde ellos están residiendo? Bueno, aquí hay varios componentes. Primero está nuestra capacidad de poder diseñar los proyectos de tal manera que no tengan ningún bemol por ahí para que la política pueda meterse y poder cuestionarlo en base a criterios meramente político-partidarios. Nosotros venimos a hablar de proyectos y la idea es diseñarlo de tal manera que el asunto camine. Por otro lado, sí vemos dentro de algunos diputados, etcétera, la intención de que existan de una vez por todas proyectos en los que el país pueda caminar de forma radical y pueda potenciarse de forma radical y podamos ser competitivos regionalmente de una vez por todas, que podamos reactivar cosas que estaban dormidas. Hay una serie de diputados pues que están, digamos, en pro de estas cuestiones y que evidentemente esperamos que en su momento pues también vayan apoyando esto. Estamos también teniendo una serie de reuniones con gremiales, academia, sociedad civil, etcétera, ONGs, países amigos, donde también esperamos que empujen y también acompañen este tipo de proyectos, que, como repito, no son fáciles, no es una cosa de hacer y poner, sino que tiene un grado de complejidad muy interesante. Pero que sí, al final esperamos que la discusión, tanto con la Asamblea, así como con otras instituciones, pues sean del nivel técnico necesario para que todos podamos entender que son viables para nuestro país y que nos pueden llevar a otros niveles. Te doy un ejemplo. Ayer nosotros estuvimos en una reunión con la ANEP, por ejemplo, donde estaban todos sus sectores agremiados, que era una reunión que más o menos iba a durar 1 hora, terminamos casi con 3 horas de discusión, pero más allá de eso eran 2 puntos importantes. Íbamos a presentar el portafolio y nos quedamos solo en el plan Pacífico, entonces nos quedamos hablando de la red de puertos, logística, el tren, que fue lo que tomó más el aeropuerto, Surf City, nos quedamos por ahí. Hubo 2 temas importantes. Uno, el que obviamente hubo muchas preguntas de parte de ellos, y 2, hubo más aportes también. Nada más. Es decir, comenzaron ellos, bueno, el sector azucarero, nosotros estamos moviendo tanto, podríamos mover más, podríamos expandir e irnos a otro tipo de negocios, podríamos cortar gastos fijos que hoy por hoy son bastante incómodos. Estuvimos hablando de Camtex también sobre toda su
compartiendo la visión regional que nosotros también tenemos con el proyecto del tren y los puertos, ¿verdad? Que no solo es El Salvador, el punto es regionalizarlo, y venimos diciéndolo desde hace bastante. Cómo ellos también pueden potenciarse con eso. Hablamos con Casalco de que qué sucede si nosotros subimos, por ejemplo, a las empresas constructoras a este proyecto, y las empresas constructoras nacionales se especializan en instalaciones en instalaciones ferroviarias. Cuando sabemos que Guatemala está muy interesado en esto, cuando sabemos que Honduras está muy interesado en esto, cuando sabemos que la CEPAL ha dicho desde El Salvador hasta Panamá, los negocios y la especialización que le implica a las empresas constructoras especializarse en esto, es muy interesante, y al final diversifican sus capacidades, pudiendo también tener negocios afuera del país, pudiendo especializarse en eso, cosa que es rarísima. Sí. Más que todo fueron preguntas y aportes, donde al final se sacó fue una reunión bastante rica en el sentido de intercambios y de aportes de parte de ellos, que fortalecen el proyecto y fortalecen también la dinámica y empuje de que el proyecto es totalmente viable para el país. ¿Consideran ustedes que hay una relación entonces saludable con el sector privado? Porque si analizamos las relaciones que tuvo el sector privado durante la administración Mauricio Funes, ANEP, fueron unas relaciones muy conflictivas. Si analizamos las que tuvo con la administración Sánchez Serén, el vicepresidente en ese entonces, Óscar Ortiz, intentó sentarse con ANEP, pero fue un diálogo que no prosperó. ¿Consideran ustedes que en este momento la administración del presidente Bukele tiene una relación saludable con el sector privado? Te lo voy a poner de esta manera. En primer lugar, el discurso del presidente desde que inicia el mandato hasta la fecha es fortalecer la inversión, y este país no va a caminar sin inversión. Los empleos no se van a dar por arte de magia, se tiene que fortalecer la inversión privada sí o sí, tanto local como extranjera. Punto número 2, se crea, por ejemplo, una secretaría de inversiones y comercio específicamente para que se enfoque en ese tema. Sabemos que en los gobiernos han existido una serie de instituciones, pero debe haber una línea guía, o debe haber una guía completa, estratégica, donde permita que todas estas instituciones que ya tiene el gobierno vayan alineadas al fortalecimiento de la inversión tanto local como internacional. Claro. Punto número 3, en los proyectos que nosotros estamos realizando como gobierno, evidentemente está considerado el fortalecimiento de la inversión a nivel territorial, el impacto que puede tener a nivel territorial, y las facilidades que se pueda tener, las afectaciones positivas que se puedan tener de inversión. Son 3 cosas y 3 hechos demostrativos con los que nosotros sí decimos, hay que abrir la puerta, tanto local como internacional. Hay que dar como gobierno las condiciones para que esto se pueda dar, independientemente si es de una gremial como ANEP, independientemente si es de otra como Camtex, independientemente si son las pymes o los proyectos emprendedores. Todo ese espectro nosotros tenemos que darles las condiciones necesarias para que puedan invertir. Hace unos días estaba leyendo un análisis que hacía un politólogo de la UCA, y decía de que el presidente Bukele ha estado gobernando o está gobernando sin oposición. Y la pregunta que hacían es, ¿dónde está la oposición? ¿Sienten ustedes que han estado gobernando sin oposición? No sabría, realmente no sabría. La función nuestra no son esos análisis. A que decían de que los políticos hasta ahora se han mantenido, le han evaluado la mayoría de proyectos que han llegado a la Asamblea Legislativa. Yo lo que creo en ese aspecto, y lo mencionaba hace un momento, es que si las iniciativas, si los proyectos, si las ideas que se están planteando tienen una serie de componentes que terminan beneficiando al ciudadano, que es al final el gran beneficiado de todo esto, si terminan beneficiando a los grupos comunitarios, si terminan beneficiando a los municipios, y vámonos más allá a la estrategia de país a nivel competitivo, desde el factor humano hasta el factor privado, evidentemente los sectores tanto políticos como privados, como sociales, como otros países, etcétera, si se van sumando, pues mucho que mejor. Es decir, si como país todos apuntamos al mismo rumbo, si todos apuntamos al mismo objetivo,
las cosas van a caminar bastante bien. O sea, porque, no sé, nosotros al momento de hacer un proyecto no nos ponemos a pensar, bueno, ¿dónde está la oposición en todo esto? No, o sea, el punto es el ciudadano del crecimiento del país en todo su espectro, y que evidentemente tenemos que ir subiendo a una serie de sectores importantes para que aporten y para que también acompañen los proyectos. Te doy un pequeño ejemplo. Ayer y antier nosotros estuvimos en una encerrona con el BID. Sí. Vinieron 60, más o menos unos 60 entre directores y altos mandos del BID para trabajar con nosotros. O sea, 60 personas del BID jamás se había dado a nivel nacional, y hace un par de meses tuvimos 40 también equipos técnicos de alto nivel del Banco Mundial que jamás habían venido en esa cantidad y no se habían tenido las sentadas con los equipos nuestros, todo el gabinete ampliado de gobierno trabajando de forma técnica con ellos, ordenando la casa, ordenando los proyectos, presentando las ideas, viendo las facilidades financieras que se pudieran tener, reiterando los apoyos, no solo con apertura financiera, sino también con apoyos técnicos, modelos que ya están probados y comprobados que funcionan, nuevas estructuras financieras alrededor de todo esto, más apoyo en tema de cooperación. Es el tema que a nosotros nos interesa, y es lo que el mundo, lo que demuestra que BID, Banco Mundial y otras instituciones tienen la lámpara puesta sobre nuestro país. Inversionistas internacionales, inversionistas nacionales tienen la lámpara puesta sobre nuestra gestión. Enhorabuena para nosotros. Obviamente nos obliga y nos exige a trabajar mucho más y a dar mucho más, y yo estoy seguro que todo el gabinete de nuestro gobierno, de forma individual y también trabajando de forma colectiva, estamos totalmente claros que si hay que dar 100%, 200, 300% para que estas cosas caminen y aprovechar este tipo de impulsos, lo vamos a hacer. No hay ningún problema. Exactamente, le preguntaba esto porque estamos en un año que se acerca un proceso electoral. De hecho, ya se dijo que el 28 de octubre es la fecha que se ha escogido para hacer elecciones en 2021, y 2020 va a ser un año un tanto complicado por todo lo que implica pues una campaña sí, que comienza cuando comienza el año, y a veces la discusión de este tipo de proyectos se torna un tanto compleja debido al componente político electoral que está ahí, que está presente, y que lastimosamente El Salvador lo ha tenido siempre. Siempre estamos pensando en la próxima elección, y esto puede en determinado momento afectar algún tipo de proyecto que se piensa o que se va a desarrollar. Bueno, yo creo que en nuestra área, por ejemplo, quien no vea un proyecto como un tren, el nivel de competitividad que nos puede traer o el cambio económico que nos puede dar, si nosotros lo iniciamos y conectamos con el Atlántico y con eso cambiamos la economía nacional de forma radical y la economía en Centroamérica de forma radical, quien no quiera ver que aprovechando los puertos de forma en red, por ejemplo, y que eso nos permita ir haciéndolos crecer en infraestructura, ser más competitivos a nivel latinoamericano. Quien no quiera ver que las escuelas, por ejemplo, hay más o menos unas 417, 420 escuelas en niveles totalmente infrahumanos que tiene que ser cambiado, y que no quiera ver que se tenga que cambiar, realmente no sé en qué nivel de propuestas vayan a estar o cuál va a ser el tipo de oposición, pero estratégicamente no creo que tampoco convenga una campaña que vaya a chocar con este tipo de iniciativas, sabiendo que son una serie de sectores y no es solo el gobierno quienes estamos construyéndolo y quienes estamos haciendo que la cosa camine. Entonces yo creo que van a electoralmente, quizás me podría aventar un poquito a opinar. Yo creo que también hemos logrado un cambio dentro de todo esto, donde va a exigir también a los políticos irse a las propuestas, y eso le da también una calidad y otro nivel tanto a las campañas, así como al nivel de políticos que la gente quiere, así como al nivel de exigencia que también la ciudadanía les va a hacer, y eso lo vuelve bastante interesante. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales. Regresamos con la conversación que tenemos esta mañana. Luis Rodríguez, comisionado para proyectos estratégicos de la administración del presidente Bukele, nos acompaña. Tenemos que conversar con él sobre otros temas. Les pedimos a ustedes que continúen en nuestra sintonía.
Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Luis Rodríguez, comisionado para proyectos estratégicos de la administración del presidente Nayib Bukele. Ya hablábamos sobre algunas situaciones que están en discusión. Se presentó hace unos días el proyecto del tren del Pacífico. Decíamos que actualmente se están haciendo estudios de factibilidad. Hay otros proyectos... De prefactibilidad, pero es prefactibilidad. Prefactibilidad. Sí. Prefactibilidad. De este proyecto que, como decíamos, es uno de los más ambiciosos y más grandes que se prometió durante la campaña por parte del presidente Nayib Bukele. Se dijo también sobre la posibilidad de construir un aeropuerto en la zona de la Unión. De hecho, yo tengo aquí una de las publicaciones que usted hizo en redes sociales el 4 de junio, para ser exacto. Dice, el aeropuerto de la Unión no es solo una obra, lo vemos como un proyecto integral en la Franja del Pacífico, aprovechar la extensión del mar, nuestra ubicación estratégica en el centro de América, nuestra conectividad con los países vecinos, reactivar el puerto del Cutuco. Y agrega ahí, lo importante, en una declaración que daba después, lo importante es adaptar la visión del presidente y transformarlo en proyectos que impacten a la gente. Correcto. ¿Sigue en pie este proyecto de un aeropuerto o el estudio y el análisis de crear esta terminal aérea en la zona de la Unión o ese sector del país? Totalmente. La ubicación, ayer lo discutíamos con ENEP eso. El punto clave con estos proyectos es el valor potencial que nosotros tenemos como país. Ok, El Salvador es un país pequeño, bueno, sí, pero nuestra ubicación es muy importante. Es decir, donde nosotros estamos justo en el centro de todo el continente, por ejemplo. Donde nosotros estamos es en una conexión entre Europa y Asia. Que si nosotros nos quedamos viendo El Salvador desde nuestras fronteras, sigamos discutiendo y hablemos de la cancha de básquetbol en el puerto de la Unión, o sea, pero si nosotros lo vemos de forma regional, si nosotros vemos ese tipo de potenciales que tenemos a nivel regional y por qué no a nivel mundial, la cosa cambia. La factibilidad de que exista un segundo aeropuerto en función de esto, en función de mover carga, por ejemplo, a nivel latinoamericano, en función de lograr mover pasajeros, por ejemplo, a nivel latinoamericano, a menor costo, en función de ser un hub tanto de pasajeros como un hub logístico, donde nos permita, por ejemplo, tener lo que le llaman una estrategia de aerotrópolis alrededor del aeropuerto, que es las zonas de desarrollo, las zonas de desarrollo social y las zonas de desarrollo económico alrededor de estas infraestructuras. El proyecto se vuelve mucho más interesante para el país. Por ejemplo, ya podemos traer nosotros una franquicia de distribución logística que antes no podíamos porque no había nada. Nosotros podemos traer una franquicia de vuelos internacionales e incluso interoceánicos, donde antes no existía, donde El Salvador se vuelve un hub de paso para este tipo de empresas, para este tipo de inversiones, donde nosotros podemos, evidentemente, como país ganar competitividad. Es la visión que tiene el presidente desde el inicio, que concibe desde el inicio con el proyecto del aeropuerto, donde ya hay una serie de empresas aeroportuarias internacionales que están muy interesadas en participar en los primeros estudios, incluso llegar hasta el estudio de diseño, donde nosotros estamos ya en un proceso de análisis de información sobre cuánto es la carga que se mueve, por ejemplo, a nivel latinoamericano, y donde nosotros podemos participar, cuánto es todo el movimiento de pasajeros, aerolíneas, etcétera, precios a niveles latinoamericanos donde nosotros podemos participar, quiénes son las aerolíneas o los campeones donde pueden participar y con los que nosotros nos podemos sentar. Estamos nosotros en esa etapa para luego hacer el llamamiento para iniciar estudios de prefactibilidad y factibilidad del aeropuerto. ¿Cómo queda en este caso el puerto de la Unión? El puerto de la Unión tiene años estando ahí y ha sido objeto de discusión en diferentes momentos de la historia reciente del país. Un proyecto que costó muchísimo dinero, que todavía se está pagando y que no ha tenido mayor beneficio para El Salvador. Al final de la administración anterior se dijo que se estaba preparando todo para que fueran los chinos los que se hicieran cargo del proyecto de la Unión. Se habló de zonas especiales de inversión, se habló de una cantidad de cosas que iban enfocados en el funcionamiento de este puerto de la Unión o puerto de Cutuco, como se le conoce, pero al final la realidad nos indica
que este proyecto sigue ahí, sigue sin generar mayor beneficio y sigue generando un costo para el país. ¿Cómo encaja dentro de toda la visión estratégica que se tiene para poner a funcionar estas zonas económicas ahí en la Unión y dentro de todo lo que se ha mencionado, de abrir espacios de trabajo para mucha gente, y que está ahí ese puerto, se puede decir, tirado, porque mucha gente dice, mire, el problema es que tiene un dragado que hay que hacerlo y que hay que invertir mucho dinero si se quiere poner a funcionar? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de esta estructura que está ahí, se podría decir, tirada ahí en la zona de la Unión? Bueno, cuando nosotros iniciamos, nos sentamos con el presidente y con el presidente de CEPA, Federico Anliker, para discutir el tema de la logística, digamos, y la competitividad a nivel internacional. Voy a aterrizar al puerto. Lo que vimos fue que lo que nosotros necesitamos estratégicamente es crear una red de infraestructuras, sí, donde se van complementando unas con otras. En China, por ejemplo, hay redes de puertos donde están a miles de kilómetros uno del otro, pero al final se conectan y se complementan. Lo mismo es a nivel latinoamericano. La discusión era si nosotros nos quedamos con infraestructuras muy puntuales y la discusión y todos lo centramos en una infraestructura muy puntual, ahí vamos a seguir discutiendo y ahí vamos a pasar el quinquenio. El punto para nosotros es que nosotros cambiemos la visión y que CEPA se concentre en que sea una red de infraestructuras las que trabajemos. Capítulo segundo es CEPA, a partir de esto, plantea esta visión con Japón, con JICA, quienes están haciendo los estudios, y pedimos que los estudios se amplifiquen y se lleven a un estudio de red de puertos. Que además de eso, nos permita también entender dentro del estudio cuál es la potencialidad que tiene cada uno, cuál es el potencial que tiene cada uno de estos en tema pesquero, en tema de pasaje, de turismo, en temas de logística, etcétera, qué es lo que tenemos nosotros para poder irnos complementando. Y luego el componente de desarrollo territorial alrededor de todo esto. CEPA firma el estudio, lo complementa con un siguiente apoyo y no estudio, que eso valga la pena hacer la corrección a una publicación que hubo, una portada que era CEPA gasta $370,000 en otro estudio. No es así. Lo que hizo CEPA fue apoyarse de PNUD para establecer una estrategia de capacitaciones del personal para que estemos listos cuando Japón diga, esta es nuestra propuesta. Y por otro lado, una serie de análisis de mercado donde podamos entender ya dónde están los negocios y cómo nosotros podemos atraerlos y dónde está el potencial para cuando el estudio esté listo y cuando nosotros podamos iniciar ya toda la estrategia y toda la operación alrededor de esta estrategia. Siguiente capítulo. El Ministerio de Economía está trabajando en una estrategia que de hecho hoy tenemos una reunión conjunta, una estrategia de economía azul, que es, digamos, este concepto que está muy amarrado al tema del aprovechamiento de nuestros recursos, sobre todo en el mar y lo que le sigue, donde podamos tener una plataforma estratégica donde podamos incluir a diversos sectores. Entonces ya no estamos hablando del puerto de la Unión como tal, sí, estamos hablando de una estrategia de competitividad a partir de una red de infraestructuras, que son dos mundos muy diferentes. CEPA, por ejemplo, y nosotros hemos estado acompañándolo junto con la Secretaría de Inversión. También está, creo que ustedes lo han escuchado mucho más que yo, el tema del ferry también, ¿verdad? Sí. El ferry, el gobierno anterior, el ferry. ¿Qué sucede con esto? Nosotros nos hemos sentado con las empresas costarricenses que están interesadas en participar con el ferry. Nos hemos sentado con el gobierno de Costa Rica ya, para ver cómo le damos nosotros ya una velocidad conjunta al asunto. La embajada de Costa Rica aquí en El Salvador está metida de lleno por orden presidencial de Carlos Alvarado
y por orden presidencial del presidente Nayib Bukele, de que ese proyecto es prioritario para ambos países, están metidos de lleno en que ese asunto se dé lo más pronto posible. Nos hemos sentado también y hemos colaborado también con las cooperaciones y los entes inversionistas alrededor del proyecto en Costa Rica. Es decir, si nosotros tenemos que sentarnos con la gente allá para que el asunto camine, no tenemos absolutamente ningún problema. CEPA ha abierto, digamos, el puerto en el tema de, ok, ¿qué necesitas para que venga un buque? ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para que venga un buque? Es fácil decir, ok, el que venga el ferry y que se parquee en el puerto, pero es que no es así nomás. Hay ferries que parquean de frente, hay ferries que parquean de lado, hay ferries que trabajan con contenedores y los ponen, y hay ferries que vienen con el camión. Y hay ferries de gran calado y hay ferries de calado mediano, más la profundidad, etcétera. Es decir, hay una serie de aspectos técnicos que están metidos ahí, que los estamos trabajando, que CEPA los está trabajando con sus puntos y sus comas, con los que podemos decir nosotros, el proyecto sí se va a dar, el proyecto viene pronto. Nosotros tenemos que hacer una serie de adaptaciones en infraestructura, etcétera, pero no hay ningún problema. CEPA lo tiene que trabajar. Al final es todo el efecto colateral que pueda traer a la red de puertos, a la red de infraestructuras, un proyecto de ferry. Se vuelve muy interesante. Y tenemos el puerto de Acajutla, las nuevas grúas que le aumentan, y los nuevos patios que le aumentan un 30% la capacidad al puerto de Acajutla. ¿Qué tal si nosotros hacemos otra manga? Entonces son cosas al final que si la vemos como redes de infraestructura logística y si lo vemos como una estrategia de competitividad, dejamos de estar hablando ya de discutir que el asolvamiento, sino que ya cambia la dinámica del asunto. Ahora bien, China continental, ¿ha buscado algún tipo de acercamiento con ustedes para hablar de temas de inversión, para hablar de qué podrían hacer ellos con El Salvador en materia de inversiones a nivel de inversión directa? Te podría decir China, Francia, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, Japón. O sea, hay una serie de países donde tienen sus empresas, donde tienen evidentemente intereses estratégicos sobre nuestros proyectos, que están tocando las puertas a quienes se les ha abierto las puertas. Con todos hemos hablado, ok, Gran Bretaña, que hace poco tuvimos una reunión que históricamente venían una buena cantidad de empresarios a quienes les dijimos, bueno señores, aquí están las puertas, sentémonos a hablar de negocios. Estaba el embajador, creo que todavía no estaba nombrado, David Elliott, están tocando las puertas, están llegando a nuestras oficinas, tienen las puertas abiertas para los planteamientos que ellos quieran traer, están ofreciendo sus empresas, en otros casos están ofreciendo apoyos, están ofreciendo inversionistas muy puntuales. Es decir, no solo en el caso de China, sino es la cantidad de países que le han puesto una lámpara muy interesante a esta gestión, y que obviamente nosotros tenemos que considerarlos, tenemos que abrirles las puertas, tenemos que escuchar, tenemos que tener y plantearles las reglas claras y transparentes del juego, donde ellos se sientan cómodos, donde ellos incluso puedan traer otras más, y puedan participar en el portafolio de inversiones y puedan participar en el portafolio de proyectos que nosotros tenemos. Al final, como gobierno, y con un trabajo coordinado y en equipo, lo que nos toca hacer a nosotros es dar las condiciones para que estas inversiones vengan y se instalen. Estaba leyendo también que hay mucho interés en que los salvadoreños que se han convertido en empresarios en Estados Unidos o en otras partes del mundo también tengan facilidad para poder invertir aquí en El Salvador. ¿Cómo está trabajando con este sector específico de la población? Gente que tiene un arraigo con El Salvador porque sí, su origen está aquí, pero que tienen su vida y su productividad en otro país. ¿Qué les van a ofrecer para atraerlos y decirles inviertan en El Salvador? Bueno, esa es una buena pregunta, porque la semana pasada tuvimos ya una reunión un poquito ampliada con la ministra de Economía, con el presidente de Bandesal, con el presidente del Banco Central. Estaba la gente de Banco Hipotecario, estaba la gente de Proesa,
y la Secretaría de Inversiones y Comercio, donde lo que estamos diseñando es un proyecto que todavía no podemos dar mucho detalle, pero donde estamos diseñando un portafolio de inversiones para salvadoreños en el exterior en diferentes aristas y entendiendo los diferentes niveles de interés que existen en esto. Y relaciones exteriores, que es clave. Relaciones exteriores está preparando, digamos, un proyecto complementario a este para que los salvadoreños en Estados Unidos, los salvadoreños en Italia, etcétera, tengan en las embajadas y los consulados una serie de oficinas también allá que les permitan tener facilidad para invertir aquí en El Salvador, desde que te enseñen a hacer negocios, todo lo que tiene que ver con emprendedurismo, etcétera, hasta los contactos de allá hacia acá para poder invertir, hasta las capacitaciones necesarias y las oficinas para poder ayudarles a tramitar todo lo necesario y hacerlo de forma veloz y que no se convierta en un calvario, a tramitar de forma veloz aquí en El Salvador todo lo que tiene que ver con las formalidades y los temas legales para que puedan invertir. Todo ese paquete se está preparando en conjunto con el Ministerio de Economía y las entidades que mencionamos y otras que se van a ir sumando en su debido momento para poder lanzar ese proyecto a finales de este año. Muy bien. Comisionado, le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de su tiempo. Sabemos que hay una agenda un tanto apretada todos los días, pero también es necesario que los ciudadanos conozcamos qué es lo que está ocurriendo con estos proyectos estratégicos. Le agradecemos su tiempo y esperamos recibirlo nuevamente aquí en este espacio de Hechos AM. Gracias a ustedes por el espacio. Cuando nos llamen, pues nosotros estamos ahí pendientes y pues vamos a ir también anunciando otro tipo de cosas que se vienen, que tenemos por ahí todavía en el horno, pero queremos hacerlo de manera formal, ya iniciando estudios o acciones ya más concretas. Así que muchas gracias por el espacio. Esperamos contar con su visita para que nos cuente de qué se trata. Vamos nosotros a un espacio para comerciales. Cuando regresemos tenemos información sobre el tráfico, información sobre el clima y otros hechos que están en desarrollo en esta mañana de miércoles. Ya decíamos, el calendario marca que es miércoles 18 de septiembre de 2019. Les pedimos que continúen informándose con Hechos AM. Regresamos enseguida. Variedades Génesis presentó